¿Qué suena? ¿Quién anda por ahí? ¡Soy yo que estoy aquí! ¡Dentro de esta casa! ¡El lobo malvado me ha encerrado! ¿Dónde estás? ¡Yo te oigo! ¿Vosotros me escucháis? ¡Sí! ¡Ah! ¡Estás ahí! ¿Estás bien? ¡Cuéntamelo todo! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡El lobo me encerró porque sabía que me iba a contar a Caperucita! ¡Que sus intenciones no eran buenas! ¡Y que sabe dónde estoy de casa a la estrella de la Navidad! ¿Tú sabes dónde estás? ¿Has oído el lobo? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Le oíste bien? ¡Que estaba en la Gruta Negra! ¡Ese lugar es muy peligroso! ¡Se lo tenemos que contar al príncipe valiente, a Caperucita y a todos sus amiguitos! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a darnos prisa! ¡Que hace frío! Es diciembre y pronto debe comenzar la Navidad. Si no encontramos a la estrella, esto va a ser un caos. ¿Creéis que encontraremos a la estrella? ¡Sí! ¡Oye, oye! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Por allí vienen todos! Pero, ¿cómo encontraremos a Piruja? Es verdad. ¿Quién nos va a decir dónde está? Estamos perdidos. No encontraremos a tiempo a la estrella. No os preocupéis, yo sé dónde está Piruja y dónde esconde a la estrella. La estrella está en la Gruta Negra y yo sé cómo llegar hasta allí. ¿Y tú cómo sabes eso? Esto no me gusta nada. No me fío del lobo. ¿Nos creemos lo que dice el lobo? Sí. Confiad en mí, yo ya soy bueno. Nos fiaremos de ti. Por ahora, lo más importante es encontrar la estrella. ¡Vamos, chicos! Mira, por ahí viene Maruja. ¿Y tú, bruja Maruja? ¿Nos puedes ayudar? No, lo siento, amigos. No puedo acompañarme a buscar la Gruta Negra. Pero sí, os voy a dar unos polvitos mágicos que... los rociaréis sobre Piruja y se volverá buena y bondadosa. ¡Qué pena! Yo aquí encerrada y ya está cerca la Navidad. Si no puedo salir de aquí, no nacerá Jesús. No llegarán los pastores al portal y los Reyes Magos se perderán y los niños se pondrán tristes porque no tendrán regalos. ¿Alguien se dará cuenta de que estoy aquí? Ya llegamos, amiguitos, esta es la gruta. Vamos, vamos, aquí está la gruta. Sí, pero ¿dónde está la estrella? Aquí no está la estrella. Todo está muy oscuro. Fijaos allí al fondo. Se ve una luz. Parece una vela. No, no es una vela, es la estrella. Pobrecita, ya casi no brilla, está apagada. Vamos, amigos, tenemos que darnos prisa. Le tiene que dar la luz del sol para cargarse y volver a brillar. Estrella, estrella, despierta. Vamos a sacarte de aquí. De aquí no sale nadie, la estrella se quedará aquí. ¿Os habéis enterado? Si no me hacéis caso, lanzaré
hechizo y os convertirá a todos en sapos. Danos a la estrella, por favor. Escúchame a mí, bruja. Tú y yo somos igual de malos. Si nos das a la estrella, te daremos un regalo. Te traigo unas plantas del bosque de la alegría, que si las añades a tus pócimas, te convertirás en la bruja más bella del reino. Me creeré lo que dice el lobo. Vamos, dame la poción. Primero, dame la estrella. Os daré la estrella, total, para lo que sirve. Ya, mírala, ni brilla. Ahora yo seré la más malvada y bella del reino de las brujas. Ya tengo la estrella. Ahora es mía. ¡Os la habéis creído todos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está la luz? No te enfades, bruja. Nosotros no te hemos quitado nada. El lobo se ha reído de nosotros. Ya me parecía a mí rara toda esa bondad. Caperucita, utiliza los polvos mágicos que te dio Maruja. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacéis en mi gruta? Tú robaste la estrella de la Navidad y hemos venido a rescatarla. Pero ahora el lobo te la ha quitado. A nosotros no nos engañaste. Desde el principio sabemos tus intenciones. ¿Verdad, amiguito? ¡Sí! ¿Qué quieres? ¿La estrella para ti solo? ¡La ¡Vámonos, bruja! ¡Vámonos! No, tú no vas a ir a ningún sitio, y menos con la estrella. Devuélvela o te convertiré en un árbol seco. ¿Qué le pasa a Piruja? No le pasa nada. Lo que ocurre es que los polvos mágicos que nos dio la buena bruja Maruja la han convertido y llenado de bondad. ¡Cállate la estrella! ¡Vaya bruja más tonta! Corramos todos. La estrella necesita luz. No perdamos tiempo. Un momento, amigos. Quiero pediros perdón a todos. Por mi culpa hemos estado a punto de no tener Navidad. ¿Me perdonáis? Gracias a todos por lo que habéis hecho por mí. Y quiero decirle a Piruja que no volverá a pasar la Navidad sola. ¿Y el lobo? Ya me he ocupado yo de él. Está castigado por malo. Vamos, hay que darse prisa, que Jesús tiene que nacer y tú debes guiar a los reyes al portal y también a los pastores. Todo, amigos. Y ahora os voy a contar mi historia. Yo soy la estrella brillante que en el cielo aparecí para guiar a los magos y traerlos hasta aquí. Por encima del portal me quedé muy quietecita para poder ver al niño, a San José y a María. Siempre me ponen brillante con una cola muy larga encima del portalito, quietecita y muy callada. Y si venís al portal con el deseo de ser buenos, me sentiré muy contenta para perderme en el cielo. Y ahora, aquí, amiguitos, mi deseo es recordar que la Navidad existe y es tiempo de amor y paz. ¡Feliz Navidad!